Hola, gracias por escuchar Rebeldemente, el podcast de las buenas y las nuevas ideas. Aquí vamos a charlar con personas que han roto moldes, exploraremos paradojas que te hacen pensar y buscaremos en la historia para descubrir lecciones que seguramente te van a sorprender. Prepárate pues para un viaje lleno de inspiración y descubrimientos increíbles. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hola, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de Rebeldemente, el podcast de las buenas y las nuevas ideas. Gracias de donde nos estén escuchando y a la hora que lo estén haciendo. Hoy nos acompaña Alexander Durán. Alexander tuvo la oportunidad de conocerlo hace muchos años. Fui su profesor y ahora Alex ha destacado con un vuelo muy interesante alrededor de la innovación y el emprendimiento, y es la razón por la cual ha sido invitado el día de hoy. Alex, por favor, preséntanos, háblanos de ti, lo que has hecho, quién eres, para que nuestro público pues, se identifique contigo. Excelente, Jaime. No, muchas gracias por esta invitación. De verdad que me siento honrado de estar en este espacio y también como agradecido con estas vueltas que nos da la vida. Como lo acabas de decir, nos conocimos más en la academia, siendo mi docente de proyectos en ese momento y pues ahora en otros escenarios hablando de otros temas que quizás no profundizamos en aquellas épocas. Entonces, qué chévere estar acá y hablar un poco más de innovación y emprendimiento. Bueno, soy Alexander Durán, yo trabajo como asesor de proyectos de emprendimiento e innovación. Desde hace 2 años estoy más tiempo completo en esto, pero también me considero un emprendedor social. Fui cofundador durante 7 años de una organización de la cual me desvinculé hace poco para dedicarme como a nuevos proyectos y nuevos procesos. Y actualmente estoy haciendo una maestría en innovación, justamente en ese tema que me apasiona tanto. Pero tengo una educación de base como diseñador. Soy diseñador gráfico, soy diseñador industrial y bueno, ahí en tu clase lo que tuve fue gestión de proyectos como una especialización. Bueno, súper, Alex. Entonces, bueno, tú has tenido la oportunidad de ser un emprendedor social. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué es ser un emprendedor social? Hay personas que pueden creer que eso es como montar una fundación, hacer caridad, pero sabemos que el rol va más allá. Cuéntanos un poquito más del emprendimiento social. Sí, es muy común tener ese tipo de definiciones alrededor del emprendimiento social porque creo que es la herencia de la que crecimos muchos de esta generación en la que las fundaciones eran lideradas por organizaciones religiosas y estos modelos de negocio tipo donación o caridad pues se asocian mucho a trabajar con población que vive en una situación de pobreza o desigualdad. Pero justamente el emprendimiento nace como una alternativa, el emprendimiento social nace como una alternativa de desafiar también este mundo capitalista en el que vivimos, de querer hacer no solamente un impacto financiero, sino también un impacto social y ambiental y tener el foco en ese modelo de negocio más a las personas, colocar a las personas en el centro y sobre todo a aquellas que viven en situación de pobreza. El emprendimiento social lo que busca, más allá de una rentabilidad y ser financieramente estable, lo que busca es disminuir la pobreza o el impacto ambiental desde diferentes estrategias, diferentes metodologías. Muchas de estas organizaciones se configuran sin ánimo de lucro, porque a veces es estratégico también hacerlo, pero existen muchas otras empresas que se hacen llamar empresas sociales, que tienen una sociedad anónima, que tienen una SAS, pero que su enfoque no son propiamente generar esas utilidades para los socios, sino más allá es generar un impacto positivo a la sociedad. ¿Cómo ves tú? Bueno, yo creo que vamos a ir profundizando en varios temas de los que conversaste. ¿Cómo has visto tú la incursión de hoy de las empresas en lo que se llama el lado B, las empresas B? ¿Lo has considerado una estrategia acertada? ¿Lo están haciendo bien? ¿Hay greenwashing? ¿Qué estás viendo tú detrás de muchas iniciativas? Incluso sabemos que el gobierno colombiano también creó como una certificación a través de la Superintendencia de Sociedades para promover este tipo de comportamientos, digamos, como más sostenibles. ¿Cuál es tu panorama al respecto?
Creo que estás hablando de las empresas BIC, de bienestar de interés colectivo, que es como la estrategia local colombiana de este movimiento de las B Corp. Yo creo que hay ahí de todo un poco y sentarse en una sola posición me parece poco correcto. Yo he trabajado con organizaciones que son big, que son SaaS big, por ejemplo, y que literal se toman muy en serio estos procesos internos de generar unas estrategias ambientales dentro de la organización, de manejar una legislación interna alrededor del impacto social. Estaba asesorando hace poco una chica en Cali que literal quiere empezar a compartir la sociedad con sus propios empleados porque es parte de lo que los BIC dicen. Creo que se lo toman muy en serio, pero también hay otras organizaciones que lo ven y empresas un poquito más tradicionales que sí lo ven como una oportunidad como para apalancarse en una red de trabajo que les abre algunas puertas interesantes, como tiene su propio beneficio, porque hay un tema con los impuestos allí que son transversales. Yo creo que depende un poco más como el core del negocio, qué es lo que está haciendo la empresa y cómo lo está haciendo para profundizar y revisar realmente si este proceso lo están haciendo porque realmente la sociedad y el medio ambiente están en el foco o porque es simplemente una estrategia para greenwashing, como acabas de decirlo tú. ¿Cuáles son esos aspectos, digamos, que un emprendedor, un innovador social debería tener en cuenta para hacer su trabajo? O sea, ¿cuál es el ADN del innovador social que, que lo puede diferenciar de otro tipo de innovadores o otro tipo de emprendedores? Hmm. Qué interesante como hiciste la pregunta, Jaime, porque en la misma frase utilizaste emprendedor social e innovación social. Y creo que aunque hay teóricos académicos que a veces lo diferencian, yo sí creo que están en la misma línea y hay también unos economistas de Estados Unidos que lo definen de la misma manera. Y existe un libro del ADN que tiene como sus 5 o 7 criterios que hacen parte del innovador. Sin embargo, yo creo que la diferencia o la más importante, la que más resalto, es el tema de desafiar el status quo, de cómo hacer las cosas. Porque creo que digamos, el mercado, el capitalismo puro, por así decirlo, nos invita, nos obliga muchas veces las organizaciones a adaptarnos a algunas cosas y lo que hace la innovación es poner eso sobre la mesa, discutirlo para transformarlo y convertirlo. Creo que uno de los enemigos que tiene la innovación es que a veces se quieren hacer cosas que de pronto legalmente no es posible, no porque no sea posible, sino porque la ley a veces en estos temas no llega al detalle. Entonces, si queremos empezar a vender agua lluvia, pues algo sucederá allí porque nos van a decir que eso es un bien común y que no se puede explotar o algo parecido. Pero sin embargo, con toda la sequía que hay hoy en día, con todo el tema que está viviendo el país, con el fenómeno del niño y la sequía que se tiene en Bogotá, por ejemplo, alternativas para empezar a ver cómo dentro de nuestras viviendas recogemos agua y lluvia, pues se tiene que volver una estrategia a futuro. No podemos depender de un solo embalse, por ejemplo. Entonces creo que el foco está allí, la diferencia entre ese emprendedor tradicional y ese emprendedor social es que desafía un poco el status quo actual de la sociedad y que empieza a crear controversia alrededor de temas en los que antes simplemente no se planteaba, no porque quiera, no por esto es un emprendedor guerrillero tipo revolucionario, va más allá del simple activismo, es simplemente cambiar la forma de hacer las cosas, pero para hacerlas para bien, sobre todo para atender, como te digo, a No la te preocupes población que que vive en este situación de podcast se llama pobreza. Rebeldemente. Este podcast se llama Rebeldemente, así que estamos totalmente No hay familiarizados con problema, ideas bien, entonces que puedo decir cambien, abiertamente. claro, que busquen cambiar el status quo, así que Listo. La no hay invitación problema en entonces ese va a ser a sentido. ser emprendedores guerrilleros, básicamente. Entonces, sí, bueno, de hecho, lo que pasa es que en Colombia las palabras quedan con una estigmatización, pero ¿cuánto tiempo no venimos escuchando el concepto de marketing de guerrilla, por ejemplo? O sea, entonces, Claro, y, y, sí, bueno, sí. y ahora, tema aparte, en Colombia la violencia está a veces tan naturalizada en el lenguaje que para nosotros estudiar es apuñalarnos. Y cuando tú vas a otro país y dices que te vas a apuñalar porque vas a estudiar algo muy profundamente, pues las personas no lo entienden la relación. Y Claro, parece que nosotros estamos totalmente, hemos somatizado toda esa violencia en nuestro lenguaje. Bueno, sí. ¿cuáles son esas oportunidades que tú ves, digamos,
que tú has visto, tú asesoras proyectos, has estado en terreno, en campo durante muchos años, Ujú. o en Colombia con tantas necesidades, porque es que de ahí viene el tema, porque el emprendimiento y la innovación surgen de la necesidad, aún así vale la pena contarle a las personas qué es, dónde hay oportunidades de emprendimiento e de innovación social que nos lleven a no solamente pensar en un movimiento, no pensarlo como un movimiento de sostenibilidad, sino como realmente en una forma de ver la vida y como una forma de generar, de ser sostenible y rentable. Mm. Sí, es bien curioso porque a veces estos temas de innovación se ven dentro, incluso dentro de empresas que tienen departamentos de innovación, los ven como un departamento por allá separado, que a veces muchos ni siquiera entienden lo que hacen. Y a nivel general, la sociedad a veces el imaginario que se tiene alrededor de este tema es las empresas innovadoras, Google, Facebook, ¿no? Como estos temas de tecnología. Y eso es una pequeña parte y ha sido la estrategia de un país en que encontró un camino para innovar. Yo creo que cada región y cada país debe encontrar como su propia configuración de elementos para caminar ese recorrido hacia la innovación. Y en Colombia, lo acabas de decir, el terreno es bastante fértil porque las necesidades están por todos lados. Es un alrededor del 30% de la población que está en situación de pobreza. Somos un país súper dividido entre la ruralidad y lo urbano. Hay una gran parte de la población que está desconectada. Hay una región amazónica, Orinoco, donde vive un montón de comunidades y que están completamente aisladas y el mundo va cambiando a una velocidad muy rápido y en estos lugares esos cambios no se viven. El internet todavía no llega, la luz no llega, el agua todavía no llega y cada vez van a haber más necesidades para poder estar como a la vanguardia y salir adelante y acá va a haber un atraso mucho más grande. Entonces hay un terreno muy fértil para innovar, pero sobre todo es como un terreno, un camino para innovar, no desde la imitación de estas grandes empresas y compañías. Ahora todos quieren ser un Elon Musk o quieren ser un Steve Jobs, mientras que en Colombia pues las necesidades son otras y los inspiradores deberían ser otros. Creo que ahí hay mucho para innovar, hay un terreno muy grande y hacerlo más desde el contexto colombiano con las necesidades colombianas. Bueno, tú has dicho algo bien interesante. Nosotros nos queremos parecer a Steve Jobs en algunos temas, pero podríamos llegar a ser más parecidos a otro tipo de innovadores más frugales, un término que hemos venido conversando previamente a la grabación de este podcast. Eh, y, y viene esto más de la India, ¿no? Un país con tanta necesidad y con tanta población. Esta innovación frugal pues viene de trabajar con lo que hay, ¿sí? De Sí. trabajar en poblaciones con soluciones artesanales, pero no por ello dejan de ser innovadoras. Digamos que hemos romantizado o idealizado la innovación en términos de la app, la tecnología, el bit, el byte, Uh-huh. pero cuéntanos tú qué es de las cosas que has visto en el terreno que te llaman la atención. Dice, mire, en este grupo, en esta comunidad se hizo esto y me pareció maravilloso, una solución simple, sencilla y que ahorró mucho o ayudó mucho a las personas. ¿Qué nos puedes contar en ese sentido? Me llega en este momento a la mente es que a veces queremos homogenizar a la sociedad y no entender las dinámicas propia de las regiones. Estoy recordando un caso que vi en unas comunidades al sur de Colombia, que era la región del Cauca, en el que una comunidad vivía sin mucho acceso al agua, no tenían lavaderos en su casa, por lo tanto se iban al río a lavar. Eh, y empezaron a hacer todo un proyecto para hacer lavaderos dentro de las casas para que las personas no tuvieran ese desplazamiento hasta el río y todo lo demás. Y aún así, las mujeres que eran las prioritarias en hacer este ejercicio doméstico de lavar la ropa de la familia, no lo usaban, o sea, seguían yendo al río. Y cuando se profundiza en el tema, lo que encuentran es que ir al río y encontrarse con otras mujeres, hacer el mismo ejercicio, se convierte en un espacio de socialización en el que comparten sus vidas, los chismes del barrio, donde se ríen, donde se divierten. Entonces no solamente era un ejercicio como arduo y pesado, sino que en realidad lo disfrutaban.
Eh, y cuando se hace el proyecto, pues no tiene en cuenta estas dinámicas de la propia región. Entonces creo que lo que más pasa en muchas comunidades es esto. Queremos es homogenizar a la sociedad y no valorar como sus propios caminos y sus propios recursos. Eh, Se me ocurre también todas las brechas que hay alrededor de la educación con respecto a las lenguas que tienen muchas comunidades, por ejemplo en La Guajira, la comunidad de Guayú, que a veces queremos enseñar estos procesos de, no sé, digitalización para que aprendan a acceder a Internet, a una aplicación, a usar WhatsApp, pero está un teclado que no les deja escribir como debería ser con las letras que son mayormente usadas por ellos, porque este teclado de alguna manera es una herencia y una homogenización a nivel mundial. Eh, y qué tal si ahí inventamos algo y creamos algo para que este ejercicio sea más adaptado a sus propias dinámicas, a su propia lengua, ¿no? Entonces creo que ahí es donde hay no solamente mucho trabajo inspirador, sino también mucha demanda de esa lupa creativa e innovadora de los que trabajamos en estos procesos de emprendimiento e innovación para adaptar, que sean las soluciones que se adapten al contexto y no las comunidades que se adapten a las soluciones. Bueno, yo creo que tú has dicho algo bien interesante. Queremos uniformar, queremos, queremos informar. Venimos con el complejo de Salvador Blanco a decirle a las personas, así tienen que mejorar su vida, háganme caso, es como yo les digo, no ustedes como lo han hecho todas siempre, ¿no? Qué buen punto de vista. Bueno, cuéntanos a nivel en este proceso en el que llevas asesorando personas, proyectos, ¿qué has encontrado sobre, puede ser desde las personas confunden de estos términos o la falla más común a la hora de generar este tipo de proyectos es que no tienen en cuenta estos elementos? ¿Qué has encontrado en ese proceso en el que has estado acompañando proyectos de emprendimiento? Pues? La respuesta corta es de todo un poco y de todo lo que acabas de mencionar. Eh, pero quiero resaltar como la capacidad creativa de todas las personas, porque creo muy bonito y eso lo alimenta a uno. También he sido emprendedor, entonces también comprendo esa frustración que hay de que a veces el negocio no crezca tanto como queremos, no vaya tan rápido como queremos. Y creo que estamos viendo una época en que la sociedad también te está exigiendo mucha velocidad y cambio rápido. Y a veces hay algunos procesos que requieren su tiempo. Yo sé que la innovación lo que nos dice es equivócate rápido y barato. Eh, pero a veces nos estamos perdiendo como el camino y el proceso, lo veo mucho, porque hay organizaciones que ya tienen un modelo que se acerca a ser sostenible, que no están teniendo pérdidas, están ganando, cada día están mejorando, pero todavía hay ese afán de querer un éxito inmediato. Creo que lo relaciona un poco a lo que decíamos ahorita con estos imaginarios de Steve Jobs, Elon Musk y todo lo demás, y quieren un éxito que no sé a qué se refieren con eso tampoco, de manera mucho más rápida, siendo que lo que están haciendo es un impacto muy grande. Entonces también está pasando como esas ansias de escalabilidad, de crecer, y lo que hacen los emprendedores a veces es reconfigurar eso, pero ¿qué es crecer? O sea, yo puedo llevarle energía a una comunidad en Montes de María, por ejemplo, que me dediqué varios años a eso, y a veces el crecimiento era como lleguemos a más comunidades con estas mismas soluciones, pero resulta que esa misma comunidad en la que estamos trabajando inicialmente tiene otras problemáticas y por qué no seguimos creciendo con la misma comunidad y crecer a la par. La organización crece, pero la comunidad también crece y sale de la pobreza, no solamente la energía, eso es un solo componente de la pobreza, fallan más. Entonces creo que le pasa a muchas personas con las que trabajo que a veces no ven ese proceso creativo bonito que se están desarrollando y que están logrando, y el éxito lo tienen enmarcado por unos referentes que no me parecen los mejores. Y también resalto, eh, creo que lo que me parece bonito de este proceso en el que he estado es que a veces las soluciones están como en sus narices, pero no se logra ver. Yo creo que las empresas son como un hijo, ¿sabes? Creo que las empresas es una evolución del Homo sapiens, nacen, crecen, se reproducen, mueren, tienen unos padres o unos socios que le dan ciertas ideas y estructura para que crezca la empresa, pero que cuando llega a la adolescencia se enfrenta a un mercado, a un cliente, a unos stakeholders que lo reconfiguren y le dan como otra personalidad, pero los padres siempre son padres de alguna manera, entonces como que lo quieren tanto que no están
viendo como las nuevas oportunidades que se están enfrentando y los nuevos desafíos. Entonces me llega muchos clientes que creen que tienen una necesidad clara de lo que quieren resolver, y cuando trabajamos y conversamos, porque, bueno, hago el paréntesis, me gusta mucho trabajar con metodologías de diálogos colaborativos, porque creo que en las conversaciones está como el corazón de todo lo que hago, y es hacer florecer las problemáticas que hay en el interior. Entonces un cliente llega siempre con una necesidad, conversamos, dialogamos, preguntas generosas, amables, profundas, y se dan cuenta que las necesidades son otras, y que eso que están colocando su foco para desarrollar una estrategia no era realmente el camino, o no era realmente la ruta a seguir, sino que es otro componente. Entonces pasa mucho en los emprendedores eh, sociales con los que trabajo, que colocan su foco, su meta y su propósito en algo que no es realmente lo que sucede al interior de sus propias organizaciones. Y también he visto mucha falencia en temas de proyectos, pero creo que me parece algo muy común. A veces los emprendedores terminan aprendiendo de todo un poquito, y fue también mi experiencia. Empiezan a entender el mundo del marketing, pero también el mundo de las ventas, pero también el mundo de la contabilidad, ¿no? Y un emprendedor no puede hacer todo junto, entonces siempre hay muchas falencias sobre cosas tan simples como hacer un presupuesto, un programa, y eso les termina costando, pues, económicamente también les termina costando algunos errores. Entonces también trabajo mucho con esa parte de asesorar una buena gestión de proyectos para que no tengan pérdidas. Oye, hablaste de algo que era, te adelantaste un poco a lo que iba a ser la siguiente pregunta, y es metodologías. Claro, digamos que a uno trabajando en gestión de proyectos, en proyectos de innovación, le enseñan hay que hacer esto, identificación de stakeholders, vamos a plantear ahora un alcance, o vamos a hacer entonces una Sí, focus group, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar en estos ejemplos de lo que pueden ser las metodologías específicas que usas en estos procesos, cómo las usas? Cuéntanos un poquito más del cómo lo haces. Ahora que hablaste de los diálogos, y esto me pareció que hay mucho por explorar. sí, diálogos colaborativos. Pues mira, uno siempre tiene de base algún tipo de metodologías. Contigo aprendí todo el PMI, por ejemplo, para gestionar proyectos. Y es lo que uno absorbe. Yo vengo también de la escuela de Design Thinking por haber estudiado diseño de cierta manera, y el marco lógico también por allá, que creo que desde el colegio uno lo empieza a ver de cierta manera, y el método científico, pero a estas alturas uno lo que hace es como crear sus propias metodologías, una especie de combinación, o una propia estrategia ruta para acompañar esos procesos de asesoramiento, consultoría y facilitación a las organizaciones. Entonces yo diría que utilizo como una combinación de estas herramientas. Creo que también depende un poco de las necesidades que tengan los clientes, o estos colaboradores con los que estamos. Eh, pero me ha interesado, y justamente por eso, por haber trabajado con PMI, con Design Thinking, me di cuenta que estas metodologías se centran tanto como en el modelo de negocio, en el producto, en el servicio, que las personas no estaban en el centro de la conversación muchas veces. Y justo lo que te decía ahorita, a veces uno conversa y la necesidad no es desarrollar un nuevo producto, no es llegar a un nuevo mercado, no es mejorar un proceso, sino que hay algo detrás, como estas relaciones humanas que hay al interior de la empresa, que me empezó a llamar mucho la atención, y empecé como a aplicar, investigar y profundizar un poco más en esto. Y es cuando me di cuenta que este tema del triple impacto ya me quedó corto. Ya no solamente es el impacto social, ambiental y económico, sino que siento que el impacto social en el cuidado del ser, del equipo, de los equipos y de sus colaboradores, se me volvió el centro del trabajo. Yo no sé si alguna vez escribiré un libro, pero creo que hay un cuarto impacto, y es el cuidado del ser, no solamente de los colaboradores internos, sino de los colaboradores externos. Y esto me llevó entonces a empezar a leer sobre otras metodologías donde el ser humano es como el centro del proceso, de la metodología, ¿no? Dragon Dreaming, UX tiene mucho de esto también. Entonces combina uno este tipo de todas estas herramientas para poder liderar estos procesos. Recomiéndanos recursos, libros, no sé, algo donde el que quiera adentrarse en el mundo de la innovación o el emprendimiento social, tú dirás, mira, este libro es buenísimo, o sigan a este personaje, o conozcan de esto. Que ¿tienes algo en mente en ese sentido? Estoy viendo una mini biblioteca que tengo acá.
Ajá. Uno va a estas librerías y encuentra textos de innovación por todos lados porque también se vuelve como estos libros un poquito de medio autoayuda empresarial y encuentras un poco de autores. Voy a hablar de dos que son de los que me han de alguna manera ayudado un montón. Hay un libro que no es de una economista que se llama Repensar la pobreza. Esther Duflo junto con su esposo Abhijit Banerjee, es indio, no sé cómo se pronuncia, lo escribió hace muchos años, más de 10 años, me acuerdo que lo leí y fue la primera vez que ya trabajaba en proyectos sociales en ese momento, entonces fue la primera vez que de sentarme a repensar qué era este tema de la pobreza en el que venía trabajando y me cambió mucho la visión porque ellos crearon un movimiento, una organización que se llama JPAL y básicamente toman con lupa científica los procesos sociales para investigarlo y entender qué es lo que mejor funciona y qué es lo que no funciona cuando se están tratando de sacar de la pobreza a las comunidades. Entonces lo hacen con métodos científicos. Pero sobre todo esa experiencia de ellos ha permitido como darse cuenta que la pobreza es mucho más compleja de lo que siempre hemos creído, que no tiene nada que ver con donaciones, con subsidios, o que a veces los subsidios funcionan, a veces no, depende del contexto. Entonces creo que ese libro transforma un poco la visión de las necesidades que necesitamos como sociedad. Hay otro libro que es más bien reciente, este tenía 10 años y es de un economista, y este es más colombiano, que se llama La Estrategia Emergente, que seguramente lo conoces, Alejandro Salazar, Ujú, también correcto. asesor de muchas empresas y compañías grandes, y que curiosamente habla de la estrategia, pero creo que te escuchaba a ti en un podcast, en el último podcast, diciendo que la estrategia empresarial era una redundancia, ¿no? La estrategia es el propósito de la empresa y decir estrategia de la empresa era redundante, creo que lo decías tú. Y él acá en este libro también dice que la estrategia es la misma innovación. Eh, Eso que a veces vemos lejano, raro, que hacen unas grandes personas creativas que nadie entiende muchas veces, que se llama innovación, es realmente la estrategia de la misma empresa. Y él habla mucho también de conversaciones, de cómo la estrategia no se implementa en el sentido de yo soy el que me sé cómo hacer esta empresa, entonces esta es la estrategia, repitan mis pasos, sino que la estrategia emerge, por eso se llama el libro así, si no me equivoco, puedo estar equivocándome, pero él habla de la estrategia como algo que emerge al interior de la empresa, por algo que ahorita también estábamos conversando, como mucho de lo que hace la empresa y se va a hacer muy bien no es tan evidente ante los ojos de los mismos emprendedores, socios o dueños o directores. Entonces, cómo a través de conversaciones emerge lo que la empresa sabe hacer sin irse a buscar como estrategias externas o procesos externos, sino que al interior está el conocimiento básico. Bueno, Alex, yo creo que ha sido bastante enriquecedor, fruto de tu experiencia, esta conversación. Para ir cerrando, quiero proponerte si tienes algún mensaje. Imagínate que le estás hablando a una persona que considera que su camino o que tiene ideas relacionadas con el emprendimiento social. ¿Qué le recomendarías tú? Tú que ya has recorrido este camino, qué es lo que le dirías? Imagínate dándole este mensaje a esa persona o a esas personas que yo espero que sean cientos de los que nos estén escuchando o miles con Ojalá. ganas de emprender socialmente. ¿Qué le dirías? Yo lo primero que le diría a todo emprendedor con el que me he encontrado y me encontraré felicitarlos como por tomar esta decisión de crear proyectos de impacto social, porque creo que es muy valiente hacerlo, aunque se haga a veces en unos procesos más lentos y otros sean más rápidos, créanme que todos los que estamos en este camino hemos pasado por ese proceso y a veces lo que se cuenta son las cosas bonitas de los resultados, pero esto es un proceso que es tan bonito como doloroso, porque los procesos de cambio duelen un poco y los procesos de cambio requieren a veces de hacer sacrificios. Y no me refiero con tiempo o finanzas, sino también me refiero a sacrificar ideas preconcebidas que tenemos. A veces nos encaprichamos tanto con el emprendimiento y queremos que sea como nuestra cabeza lo quiere hacer, pero en emprendimiento y en estos procesos de innovación hay que aprender a renunciar también a algunas ideas porque la sociedad y el mercado y los stakeholders y otras personas con mayor experiencia te van a decir que hay otras maneras de hacer las cosas. Entonces creo que el secreto para que esto no duela tanto es disfrutarse el proceso, disfrutarse la incertidumbre, aprender a navegar en la incertidumbre, que a veces es este vacío de no tener
como luz al final del túnel, se vuelve como una zozobra en la que la gente sufre mucho, pero el proceso es muy, muy, muy divertido y muy que nos hace como crecer mucho tanto personal como profesionalmente. Entonces hay que perder, no hay que perder de vista el foco, pero tampoco hay que olvidarse del camino que se está recorriendo porque hay mucho aprendizaje y es donde creo que está la fórmula para encontrar esa manera propia en que cada emprendedor encuentra para impactar ambientalmente o socialmente a la sociedad. No sé Bueno, si Alexander, muy abstracto o muy contundente, pero no. ese está el mensaje. Nada como eso. Bueno, Alexander, yo creo que ha sido muy valioso todo lo que nos has dicho. Espero que todos los que han escuchado esto pues aprendan de alguien que ya ha caminado por esto. Y bueno, Alex, voy a dejar tus datos de contacto donde te pueden encontrar en el episodio, pues cuando está publicado, para que las personas que quieran de pronto seguir hablando contigo pues lo hagan. Así que bueno, sí. Muchas gracias. Estoy seguro que el público apreciará enormemente tus aportes el día de hoy. Y a todos los que nos han escuchado, muchísimas gracias y nos vemos en otro capítulo de Rebeldemente, el podcast de las nuevas y las buenas ideas. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de otro episodio de Rebeldemente. Si te gustó lo que escuchaste, no dudes en compartirlo con tus amigos. ¿Tienes algún tema en mente que te gustaría que explore? Cuéntamelo en los comentarios. Si te quedaste con ganas de más, puedes profundizar temas como este en mi libro, Si Descartes fuera gerente, disponible en Librería Nacional, Profitécnica y Lerner en Colombia y en Amazon para el resto del mundo. Gracias por acompañarme hoy y recuerda que una mala noticia a tiempo puede ser también una buena noticia. Hasta la próxima.